La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En los estudios anteriores comenzamos hablando sobre la guerra invisible. La guerra invisible es un tema bastante extenso que quiero que usted aprenda lecciones que tal vez no había aprendido anteriormente respecto a la guerra espiritual. Cuando Jesús vino al mundo, su pueblo había sido arrastrado por Satanás con diferentes enfermedades, con diferentes espíritus inmundos, algunos poseídos de demonios. Tal vez usted me pregunte, pastor, ¿podrá un creyente ser poseído de Satanás? Uno que está lleno de Dios, de Jesucristo, lleno de su Santo Espíritu, de su palabra, no puede ser poseído por Satanás. Puede ser atormentado, sí, pero nunca poseído. El problema es con aquellos creyentes que, conociendo el camino de Dios, se descuidan de una forma tremenda en su vida espiritual y voluntariamente optan por ir tras el pecado. Y es cuando Satanás viene para atormentarlos y darles totalmente un tormento que ellos se quedan espantados de aquella situación. Es decir, nunca el enemigo va a tratar bien a los hijos de Dios. Él siempre tratará de darle todo mal posible por todos los lados que encuentre abierto para entrar y hacer los pedazos. Amados televidentes, recalco, un hijo de Dios que esté bien parado, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo y de la palabra del Dios vivo, jamás será poseído. Porque no puede habitar Dios y el diablo en el mismo trono. Jamás, jamás. Entonces, recalco, ¿por qué algunos creyentes, algunos hijos de Dios han sido poseídos? El descuido espiritual los llevó a caer en las garras del enemigo. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados. Así estábamos muertos, ciertamente por causa de la desobediencia. Nos habíamos ido en pos de todo pecado. Y servir al pecado es servir en el reino de Satanás. Y en el reino de Satanás no hay gozo, no hay paz para el alma. El alma ahí es afligida. El alma ahí es tormentada de forma terrible. Entonces, Pablo dice claro que con ellos seguíamos la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, que es el diablo. A ese servíamos. Así dice claro en Efesios capítulo 2, verso 3. Entonces, a la luz de ese interesante pasaje, se nos habla con toda claridad que servíamos al diablo. El espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Ese es el lugar de la operación del príncipe de este mundo y de los demonios que están bajo el dominio del diablo. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por la codicia humana, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, con que amor tan inmenso nos amó nuestro Dios, que entregó a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias a Dios que oyendo la palabra de verdad, creímos a esa verdad, decidimos por Cristo, porque entendimos que la gracia y el amor y la buena voluntad de Dios estaba en favor de todos aquellos que creyésemos en Jesucristo. Por lo tanto, dije, y dice la palabra en Efesios 2, verso 4, pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? ¿Cómo lo entendemos? Estábamos muertos por nuestras faltas, nos hizo revivir con Cristo, gracias a Dios por ello. Por pura gracia, ustedes y yo hemos sido salvados, gracias a Dios por ello. Pero existe ese mundo invisible que hemos venido hablando. No lo vemos, es un mundo espiritual, son fuerzas espirituales que causan la muerte espiritual del hombre. Cuando esas fuerzas pecaminosas conducen al hombre a la muerte espiritual, por supuesto. El hombre camina, come, trabaja, duerme, se levanta, descansa, ríe y hace cuantos negocios, pero está muerto hacia Dios. No le gusta la lectura de la palabra, no le gusta ir a la casa de Dios donde se predica, y muchas veces cambia también los canales o cambia también las estaciones de su radio para no escuchar la palabra de Dios. Es porque está muerto espiritual. Odia oír el evangelio. Pero cuando la palabra realmente se le permite entrar, a Jesucristo entrar en el corazón, ese individuo deja de estar muerto, pasa a estar vivo. Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Mas Jesucristo dice, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe esa vida. Todo aquel que recibe la verdad de Dios recibe esa vida abundante dada por Jesucristo a todo aquel que se arrepiente. Ciertamente estábamos muertos por nuestras faltas, pero nos hizo revivir con Cristo. Y eso recalcando por su pura gracia, nosotros hemos sido salvados. Usted puede ser salvado por esa gracia. Ahora bien, cuando hablamos del mundo espiritual, Jesús vino para deshacer esas obras. Y esas obras ciertamente Dios se propone a desarmarlas cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre busca de Dios, busca a Jesucristo. A partir de ahí esa persona llega a ser bendecida, prosperada por el Dios vivo y verdadero. En Marcos capítulo 10, versículo 1, por ejemplo, nos dice Jesús, que Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los malos espíritus para expulsar los demonios, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les contestó, vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí. Pues ahora para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las casas de oración, es decir, los templos pequeños, llamados capillas o llamados sinagogas. Comenzó a visitar a aquella gente que recurría ahí. Recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios y sanaba a los enfermos. Se nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 39. Cuán importante es que entendamos que el plan de Dios es visitar todos los que están necesitados, los que están atormentados por las fuerzas del mal.
los que están enfermos, los que están en delitos y pecados. Los visita no para condenarlos, sino para invitarlos a través del arrepentimiento a entrar en el reino que se ha acercado a ellos, que es Cristo mismo. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40, encontramos a la luz de las Santas Escrituras que se le acercó un leproso que se arrodilló ante él, le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Otra enfermedad incurable. No había cura humana. Era difícil que la gente fuese sanada en aquellos días. Es una enfermedad puesta por fuerzas malignas. Pero cuando Jesús ve a aquel leproso, no lo corre, no le dice que es un sinvergüenza, un bandido, por el pecado estás así, sino que dice la Biblia que sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero que quedes limpio. Y al instante se le quitó la lepra, quedó completamente sano. Es decir, Jesús desactivó las fuerzas del mal que hacían totalmente podrir la piel de aquel hombre con aquella enfermedad llamada lepra. Ese es el propósito de Jesús. Hay una enfermedad más terrible que la lepra, es el pecado. Y Jesús dice en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se ha perdido es todo aquello que ha enfermado el enemigo. Las almas que envenenó Satanás con el pecado y con toda artimaña del error. Jesús vino a deshacer esas obras. Pero esto es importante saberlo. Se logra esta gran victoria de Jesús en nuestro favor a través de un genuino arrepentimiento, de una entrega total a Cristo, de una gran disposición de dejar el mundo, pero para seguir al Señor y sus leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Cuando el hombre realmente se humilla ante Dios, como lo hizo este leproso que cayó de rodillas, rogando a Dios que lo limpiara, Jesús tuvo una gran compasión. Su corazón se desbordó en ternura, diciéndole: sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Cuando el hombre, por arrastrado, por terrible, donde se encuentra ese hombre arruinado, si el hombre le abre la puerta de su corazón al Señor, Él entrará, cambiará totalmente lo que nos sirve, colocará lo correcto en la vida de ese hombre y será una nueva criatura. Recalco otros pasajes más, como Marcos 1, 41 y 42, que Jesús tuvo compasión de aquel hombre, porque se humilló ante él. Si usted se humilla delante de Dios, Él quitará la lepra de su pecado. Usted no puede contra esa batalla, pero Jesús, mi Señor, sabe pelear y defender a aquellos que se humillan. Si usted se humilla delante de Dios, sepa que Dios le dará plenitud de su gracia, de su amor, y le va a dar libertad completa. Va a sanar su espíritu, su alma y aún su cuerpo. En Mateo capítulo 8, según el verso 16, dice que al atardecer, mejor dicho, dice ese pasaje que al atardecer le llevaron muchos endemoniados. ¿Y quiénes eran estos endemoniados? Los hijos del reino de Dios, que estaban siendo atormentados por demonios. Santo Dios, puede decir usted. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios son los hijos de Dios que se apartan, le dan la espalda a Dios, se van tras los placeres,
ya no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar la palabra, quieren irse a deleitar allá afuera. Y en ese deleite viene Satanás y dice, bueno, como no quieres nada con Dios, te voy a poseer, te voy a atormentar. Es así que las vidas llegan a ser atormentadas y poseídas por el diablo. Pero la Santa Escritura dice claro que al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Con una sola palabra echó afuera los demonios. La palabra de Dios es potencia para desarmar las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal ante la palabra de Dios son impotentes. No se pueden parar con firmeza. Inmediatamente su poder, su actividad se desactiva. Es necesario que usted aprenda a escuchar la palabra y a obedecer la palabra. Las fuerzas del mal no tendrán poder sobre su propia vida. Pero recuerde que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para liberarlo. Él vino para sanarnos. Él vino totalmente por los que estábamos perdidos, por los enfermos. Jesús no vino por los sanos, tampoco por 99 ovejas que se encuentran completamente guardadas en el aprisco. Vino por la oveja que se escapó del aprisco, que se fue a los despeñaderos. No quiso estar encerrada, no quiso estar protegida, quería su propia libertad. Pero Jesús salió al encuentro de esa oveja, la encuentra temblando de frío, la encuentra herida, la venda, limpia sus heridas, pone aceite en las heridas de esa oveja, la pone sobre sus hombros, la carga hasta el aprisco. Ahí ella se vuelve a sentir ahora completamente libre del peligro. Mis amados, tú eres la oveja. Hablo con aquellos descarriados. No hablo con aquellos creyentes que están bien parados. Hablo con los creyentes descarriados. Son hijos de Dios, pero se han descarriado. Eres la oveja descarriada. El buen pastor llamado Jesús está detrás de ti. Está buscándote, pero tú tratas de huir. Si sigues huyendo de tu pastor llamado Jesucristo, corres todo el peligro sin la ayuda del pastor, que Él es el verdadero salvador de tu propia vida y de la mía. Entonces, Jesús iba recorriendo ciudades, según Lucas 8:1, recorriendo ciudades, aldeas y predicando y anunciando las buenas nuevas del reino. Era el trabajo que emprendía todos los días el Señor. Y lo acompañaban sus 12 hombres que estaban encargados de trabajar con él en las multitudes. Y dice la Biblia claramente en Lucas 8, verso 2, nos dice las Santas Escrituras, que también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos y de enfermedades, dentro de ellas estaba María. María era una mujer que Dios la había salvado. También tenía esta María, es decir, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios había sacado Dios. Era hija de Dios, pero poseída de demonios. El pecado hace que aquellos llamados evangélicos vuelvan a ser atados, encarcelados, aprisionados por fuerzas malignas. Jesús lo dijo claro. Cuando el espíritu inmundo sale,
ese corazón queda de tres formas: barrido, adornado y limpio, es decir, vacío. Barrido y limpio, o sea, adornado. Queda primeramente limpio. Una vez que Dios lo limpió, lo adornó. El problema consiste en la tercera situación del corazón. Está vacío. Pero si el Señor reprendió al diablo, sí, lo echó porque pediste perdón. Dios te perdonó. Pero como te sentiste en paz, no buscaste a Dios, no fuiste a leer la palabra, no fuiste tampoco a congregarte para oír palabra de Dios, sino que decidiste quedarte en casa, volver a aquella antigua andancia. Entonces dice el espíritu malo: volveré a esa casa de donde salí. Y entonces la encuentra barrida y adornada y vacía. Barrida, adornada y vacía. Entonces él dice: no puedo entrar porque fui desalojado de allí. Voy a ir a traer otros 7 espíritus más fuertes que yo. Vendremos y haremos morada. Y Jesús dice que cuando esos 8 espíritus entran, llega aquel individuo ciertamente a tener una situación peor que la primera que tenía, porque ahora ya no lo atormenta un solo espíritu, ahora son 8 espíritus que han entrado al corazón una vez más para torturarlo. Por eso vemos muchos que han sido evangélicos, borrachos, drogadictos, malcriados, repugnantes, maldicientes, odiando a todo mundo y está echando espuma por la boca. Pero ¿cómo es posible que este que fue perdonado ahora ande así? Es que nunca permitió que Jesús entrara, pidió perdón. Perdóname a Dios mi pecado. Sí, Dios lo limpió, pero nunca pidió a Dios que entrara en su corazón. Si hubiera permitido que Jesús entrara para ser su Señor y Dios, su verdadero Rey, ese individuo nunca hubiera recibido ese ataque de 8 demonios en su propia vida. Jamás, jamás, jamás. Porque cuando Dios entra al corazón para reinar, no hay lugar para ningún demonio, para ningún espíritu inmundo. Recuerde que hay una batalla espiritual. Sin Jesús estamos desprotegidos. Sin Jesús no tenemos el abrigo de protección. Sin Jesús no tenemos la sombra del Omnipotente. Sin Jesús no tenemos el castillo fuerte que es Dios. Sin Jesús no tenemos escudo de protección. Es necesario que el corazón nuestro esté plenamente lleno de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mi palabra. Eso está en Juan 14, verso 15. Si me aman, guarden mi palabra. Y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Y sigue diciendo en el verso 21 y verso 23, que todo aquel que ama a Dios, es decir, a Jesús, guarda la palabra, yo y mi Padre vendremos a ser morada en el corazón de él. Jesús, el Padre y su Espíritu vienen a ser morada. Y una vez que Dios reine como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el corazón, ese individuo es prosperado, bendecido. Será un vencedor toda la vida que exista sobre la faz de la tierra, aunque vengan luchas y pruebas. Porque vendrán luchas y pruebas por muy justos y santos que seamos. Si alguno dice que nunca un verdadero hijo de Dios no tendrá pruebas y luchas, es un terrible mentiroso. Porque Jesús lo dijo,
claramente que vendrían pruebas, batallas terribles. Lo dice en varias partes de las Santas Escrituras. Por ejemplo, uno de esos pasajes es Mateo 5, verso 10, 11 y 12. Y otros pasajes más. Pablo lo menciona también, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos entonces estar con aquel que puede bendecirnos, que es nuestro Creador. A través de Jesús somos liberados y a través de Jesús somos más que vencedores. Debes dar tu corazón el 100% y tener la disposición de amar a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que me llaman, Pastor Palacios, ore por mí. Les pregunto, ¿estás siguiendo a una iglesia? Se quedan. Yo sé que no están yendo. Por eso están siendo atormentados por el diablo. Porque se han salido rebeldes contra Dios y contra su propia iglesia. Cambie de actitud y verá entonces el respaldo de Dios en su respectivo favor. Amigo mío, quiero orar por usted que se arrepiente. Usted, amiga mía, que se arrepiente de sus pecados. Padre, hay tantos hijos tuyos esperando este momento. Te ruego, Señor, que desactives de sus corazones primero todo pecado y toda fuerza del mal. Límpialos con tu poderosa palabra y con tu poderosa sangre, con tu poderoso Espíritu, Dios. Salva sus almas, salva su espíritu, sus cuerpos. Establece tu presencia dentro de ellos. Toma el dominio, Dios, en sus vidas. Que ningún demonio, ninguna fuerza del mal tenga poder para entrar jamás, sino que sean libres en su totalidad de las fuerzas del mal. Y muchas gracias. Quisiera seguir intercediendo y enseñando, pero el tiempo es corto. Si usted se quiere agregar en este ministerio, en la pantalla siempre aparece la cuenta de nuestro banco, donde tenemos la cuenta de la iglesia. Usted puede decir, pastor, quiero ayudar, quiero ser sembrador. Hágalo para la gloria del Señor. Que Dios le guarde y le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.